Visinirida TV nos une. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los judíos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: en verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de la izquierda, a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará: en verdad les digo, lo que no hicieron con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. A la bondad de sentarse. Estamos celebrando hoy la solemnidad de Cristo, Rey del universo, y con esta solemnidad estamos clausurando el año litúrgico de la Iglesia. El año litúrgico de nuestra Iglesia Cristiana Católica empieza el primer domingo de Adviento y se clausura con el domingo de hoy, en el día de hoy, que celebramos la solemnidad de Cristo, Rey del universo. Y eso quiere decir que el próximo domingo será el primer domingo de Adviento, primer domingo de Adviento. Entonces hoy, desde el punto de vista de las celebraciones litúrgicas, desde el punto de vista de nuestra fe, deberíamos estar declarando feliz año, feliz año nuevo, porque hoy termina el año 2021, litúrgico 2021, e inicia el año litúrgico 2021. Termina el 2020 y empezamos el 2021. En la luz de la palabra que nos regala el Señor hoy, nos presenta a Jesús, Rey del universo, en primer lugar como
el buen pastor, el rey, no como el rey todopoderoso, al que se le debe rendir todo tipo de servicio, sino como el que se pone como él mismo lo dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. No vino a ser servido, sino a servir. Y la figura del pastor, ese es el que se pone al servicio de sus ovejas, que se pone al cuidado, a la atención, a la dedicación y al estar pendiente y vigilante de cada una de las ovejas que le pertenecen. Y el Señor Jesús, como Rey del universo, la característica fundamental fue la del servicio de ese gran pastor, de ese único pastor con corazón bueno, con corazón divino. La segunda figura es la de juez. Nos habla del rey como juez. Y al final de nuestra vida seremos juzgados. Y seremos juzgados por el juez de nuestra vida, que vino en primer lugar. Cuando vino la primera venida, no vino como juez, sino, nos dice el Evangelio según San Juan, dice: tanto amó Dios al mundo que, llegado el momento oportuno, envió a su Hijo amado. Lo envió no para juzgar o condenar el mundo, sino que lo envió para que todo el que crea en Él se salve y tenga la vida eterna. El Señor en su primera venida fue enviado por el Padre, Señor Jesucristo, como Salvador, Redentor y Liberador. Pero en su segunda venida, en el juicio final, que marcará el juicio final, es enviado por el Padre, ya no como el Salvador, el Liberador, porque todo eso lo ha venido haciendo desde su venida hasta la consumación de los tiempos, pero ya vendrá como juez. Y en ese juicio es lo que nos relata hoy la parábola: cómo se va a comportar nuestro único Rey, el Rey de todo el universo, nuestro Señor Jesucristo, como juez. Y el juicio que nos va a pasar es el juicio sobre lo fundamental que nos encargó. Yo le doy un mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo es que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Como yo los he amado. O sea, el juicio de Jesucristo como juez, el juicio que nos hará es sobre cómo hemos vivido ese mandamiento del amor. Cómo hemos vivido en nuestro día a día, en nuestro diario acontecer, cómo hemos amado. Cómo hemos amado. Por eso, cuando nosotros experimentemos esa experiencia de la enfermedad, o eso es cuando estamos sintiendo como que ya se nos está acabando la vida, que nos estamos ya como que aproximando al desenlace final de nuestra vida aquí en la tierra, deberíamos todos nosotros hacer una evaluación, decir: ¿cómo voy a presentármele al Señor en relación a este mandamiento del amor? ¿Cómo he vivido esa experiencia del mandamiento del amor en los años que Dios me ha concedido? Y si haciendo esa evaluación, haciendo ese examen de conciencia, me da esa paz, esa serenidad de que he hecho lo mejor de mí mismo, que he dado lo mejor de mí mismo, que he llegado, que la grandeza al final del día va a ser las obras que realicé desde el espíritu del amor, las obras que realicé en bien
del bien común, en bien de cada uno de mis hermanos y hermanas que fui encontrando en mi vida, especialmente los de mi familia, empezando por los de mi familia, pero no quedándome ahí, sino yendo a los más vulnerables, a los más necesitados, a los más frágiles de la comunidad, y viendo en ellos la persona misma de Jesucristo. Jesucristo nos está hablando de 6 obras de misericordia. En nuestra enseñanza de la iglesia hablamos de 7 obras de misericordia corporales y 7 espirituales, 14 obras de misericordia. Y Jesús enlista hoy en la parábola 6 obras de misericordia. La séptima es dar sepultura a los muertos. Pero para decir que las 6 se estaban refiriendo de alguna manera a la manera como Él vivió su vida aquí en la tierra. Dice, en primer lugar, dice, tuve hambre y me dieron de comer. Jesús, cuando estaba enseñando en el desierto, dice que la multitud era tan grande que los discípulos le dijeron: envía a la gente a su casa para que coma, porque no hay aquí de dónde darles, no hay nada para darles a ellos. Y Jesús les dice que le den ellos de comer. Y después consiguen a un joven que solo tiene 5 panes y 2 peces, y el Señor le dijo: tráigamelos. Los pusieron en sus manos, los bendijo, y dice que alcanzó para todos, que eran más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y todo mundo comió a satisfacción, y de las sobras recogieron 12 canastos. O sea, ahí está la obra de misericordia que la vivió Él mismo, y la puso en práctica. Él no nos está llamando a hacer esa obra de misericordia desde el punto de vista teórico, sino en lo que Él mismo hizo, nos invita a nosotros a hacer. Luego lo mismo, la sed, cuando Él se encontró en el diálogo con la samaritana, que Él dice que se le acercó y le dijo: mujer, dame de beber. Él experimentó, le explicó, le expresó a ella que le diera de beber de esa agua material. Pero después lo que el Señor estaba buscando era llevarla a otro nivel, y era el nivel de la sed espiritual. Y por eso el diálogo continuó, y el Señor dice: si usted supiera quién es el que te pide beber, serías tú la que me pedirías que le diera de beber. Dice: porque el agua que yo doy es de ese manantial que lleva hasta la vida eterna, que procede de la vida que es eterna y que lleva a la vida eterna. Es el manantial del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos da el agua viva para la sed existencial de nuestras vidas. Jesús nos da también con su propia vida el ejemplo de que Él es el que satisface nuestra hambre, Él es el que satisface nuestra sed. Nos dice también: estuve enfermo y me fueron a visitar. Nos dice el apóstol Pedro, que Él pasó curando a los enfermos, todos los enfermos que le llevaban, imponía las manos, oraba por ellos, y todos quedaban totalmente restaurados en su salud. Es esa atención especial que tenía por los enfermos. Luego dice: estuve en la prisión. Él mismo fue arrestado, Él fue puesto en prisión antes de llevarlo al monte Gólgota para ser crucificado. Dice que fue arrestado, fue puesto en prisión. Él vivió esa experiencia de ser prisionero. Y dice: y me fueron a ver. Desafortunadamente dice que lo dejaron solo, todos los apóstoles, quedó solo. Pero nos pide
que Él se identifica también como se identifica con los que tienen sed, con los que tienen hambre, con los que tienen sed, con los que están enfermos y con los que están en prisión. Dice, cualquier realidad que ustedes hayan hecho por el bien de ellos, me lo han hecho a mí, me lo han hecho a mí. Luego viene el de, fui forastero y me hospedaste. Dice, ¿cuándo te vimos de forastero? Recuerde que Jesús fue forastero, tuvo que salir con María y José a Egipto y fue acogido allá en Egipto hasta cuando ya pasó la oleada o el tsunami que estaba destruyendo la vida de los niños y el rey que lo estaba haciendo. Cuando ya terminó el periodo de su gobierno, ya el Señor le dijo que podían regresar. Él vivió la experiencia de ser refugiado, de ser desplazado, de ser migrante. Y ahí nos pide que él, que vivió esa misma experiencia, sabe por qué es tan importante que nosotros practiquemos esa experiencia de acoger al inmigrante, de acoger y dar la bienvenida al forastero, porque él también fue forastero. Es la experiencia de Cristo, Rey del universo, que todas estas realidades que nos pide que hagamos y de la que vamos a ser evaluados al final de nuestra vida, al atardecer de nuestra vida, fue lo que Él mismo vivió o realizó. Luego el de dar sepultura a los muertos, ahí está los dos maestros de la ley que fueron a pedirle a Pilatos, Poncio Pilatos, que le diera la posibilidad de sepultarlo, de sepultar a Jesús en la tumba que ellos habían adquirido y que estaba completamente nueva. José de Arimatea fue el que lo acogió y que lo llevó para ser puesto en el sepulcro. Ahí está la otra obra que Él mismo permitió que se le hiciera a Él y que es lo que Él quiere que nosotros hagamos por todos los seres humanos, especialmente los más vulnerables y los más abandonados, porque Él vivió esas experiencias, sabe de lo que verdaderamente necesita el ser humano y cómo nosotros debemos pasar por esta vida haciendo eso que mismo Jesús nuestro Señor hizo y realizando en obras concretas la experiencia del amor, la experiencia de amar como hemos sido amados por nuestro Señor Jesucristo. Es al final de nuestra vida, no nos van a decir cuántas casas compré, cuánto dinero dejé en el banco o en los bancos, cuántos carros compré, cuántas motocicletas, cuántos motocarros, cuánto esto, cuánto lo otro, sino que nos va a preguntar el Señor es cuánto hemos amado, cuánto hemos compartido, cuánto hemos ayudado, cuánto hemos dedicado nuestra vida al servicio de nuestros hermanos y hermanas. Esa es la evaluación que se nos hará al final de nuestra vida. Por eso tenemos que aprender a descentrarnos, a pasar de ese egocentrismo, de ese individualismo nuestro y entrar en esa dinámica del otrocentrismo, de los otros. Y ahí hay un último elemento que quiero reflexionar y es, el Señor no nos dice cuántas horas pasaron en la casa de oración orando, sino que nos está evaluando es si estas horas que pasamos en la casa de oración orando, nos ha llevado, nos ha impulsado, nos ha motivado para ir al encuentro de nuestros hermanos y hermanas. Si se quedó solamente en las horas que estuvimos acá, esas no valen ante el Señor. Lo que vale es lo que se tradujo, lo de las horas aquí que se tradujeron en verdadera
acción y dedicación y generosidad al servicio de nuestros hermanos y hermanas. Porque si no hubo esa conexión,